días, buenas noches, Panamá. Como todos los miércoles, presentándole la audiencia, Alejandro Pérez Saldaña con nosotros, varios temas, y hay uno que yo creo que tiene mucho que ver con nosotros que hemos estado hablando por más de 2 años sobre el sistema judicial panameño y esa presión mediática que quedó yo creo que en evidencia con el caso del diputado Arquesio Arias. Una cosa fue lo que pasó en la audiencia y otra cosa muy distinta lo que los medios sacaron y lo que este grupo está tratando de hacer para desvirtuar el fallo, que fue lo que ocurrió exactamente con Ricardo Martinelli. Así mismo es. Fíjate que hay mucha gente que opina y ni siquiera estuvieron en la audiencia. Ni siquiera leyeron. Que este es un juicio oral. Sí. Si tú no estás en la audiencia, cuando el tribunal entregue el video y audio, te vas a enterar qué fue lo que pasó en el juicio. Pero este señor, Arquesio, ¿cómo se llama? Arias. Arias, el doctor, él fue condenado mediáticamente. Algunos periódicos, los tradicionales, los periódicos calumniadores que difunden mentiras, y algunas gente en redes sociales se dedicaron a emitir conceptos y a condenarlo. Él mediáticamente fue condenado. Sin embargo, ninguna de esta gente fue a la audiencia, al juicio No, una oral. audiencia donde acusaban de violación y apareció una muchacha que todavía tenía su imagen puesta. Es decir, estaba todo en orden. Entonces él fue... Y, por ejemplo, un testigo, que fue lo que más me llamó la atención, era Mauricio Valenzuela, pero no apareció. Es decir, y en ese momento estaba él protestando afuera, y hay ahora una nota de la Corte Suprema de Justicia que va a multarle por haber hecho eso. Sí. Ahora, mira, para empezar, la gente no sabe que el magistrado Olmedo Arrocha, que era el magistrado fiscal, presentó 40 pruebas en contra del doctor Arias, y entonces 12 fueron desestimadas. Wow. Upfront, como dicen, de salida fueron desestimadas 12, entonces quedaron 28 pruebas, se evacuaron y no se pudo probar actos libidinosos. Digo, porque el gran problema es que estamos en una época donde la palabra de una mujer pesa mucho más que cualquier evidencia que pueda presentar un hombre. Exacto, Es decir, la declaración de la víctima. Sí, el peso de la víctima y yo creo que tú tienes que ahí demostrar tu inocencia y no que el Estado le muestre tu culpabilidad. Así mismo, y entonces alguna de la gente que estaba en contra del doctor Arquesio Arias eran gente que fueron adversarios políticos también. Sí. Entonces creó un ambiente mediático perverso, y entonces el hombre fue condenado mediáticamente en las redes sociales. Cuando van a la audiencia, es en la audiencia oral, en donde se dilucida el caso. Cuando van a la audiencia, los elementos de convicción no fueron suficientes para probar la culpabilidad del doctor. Es decir, vuelvo, que debemos aclarar que ni tú ni yo conocemos al tal Arquesio. Es decir, no, yo no lo conozco. Arquesio Arias lo he visto nada más igual que todos ustedes cuando lo veo pasando en audiencia. Pero, ¿por qué traemos a colación esto? Porque esto fue lo que pasó con la declaración de no culpabilidad de Ricardo Martinelli, que forzaron para que un tribunal de segunda instancia, 2 jueces de ellas, echaran para atrás un fallo ya en firme. Sí, que creo que pudiera considerarse lo que comúnmente se llama paralelismo. Un paralelismo, pero acuérdate que ya está probado que hay una teoría que se llama lawfare, que es que te judicializan. Los medios te juzgan y te condenan. Los medios, en las redes digitales, te judicializan y te condenan, mientras que el verdadero proceso, el verdadero juicio, no, ni siquiera se ha realizado. En el caso de Ricardo Martinelli, claro, con mala intención, crearon todo este ambiente mediático pero yo creo que ahí hubo algo más. Ahí hubo algo más, porque el salvamento del magistrado Diego Fernández en el fallo ese que anuló la sentencia, es un salvamento que demuestra la ignorancia de los otros 2 magistrados, o magistradas. Pero sí, ahí hubo, en el caso de Ricardo Martinelli y en el caso de Arquesio Arias, hubo lawfare. Sí, se crean instrumentos digitales a través de una simulación de un enjuiciamiento Además legal, pero un enjuiciamiento legal que no tiene ninguna consistencia jurídica, porque es producto de la imaginación de los que quieren difamar. Además que hay algo, Alejandro, que también debemos, si tú como abogado debes todavía ahondar,
Y es, obviamente, el caso de abuso de menores es tal vez el delito más deleznable que hay hoy día. Es decir, tú buscas algo para añadir y encima que con el encierro estábamos cada vez más iracundos, tú le metes ese ingrediente, la asamblea con todo el desprestigio que arrastra. Es decir, tienes un cóctel perfecto para que se condene mediáticamente al señor Arquesio Arias. Y eso fue lo que por lo menos están tratando de hacer. Pero mi lectura también es política, en el sentido de que lo que le pasó a este doctor fue exactamente lo mismo que le pasó a Mario Miller. En el sentido de que se usó como ejemplo para que los otros diputados se vieran en ese espejo. Sí. Y eso ocurrió 1994, a Mario Miller. 95 más bien. 95, eso ocurrió con Mario Miller, que fue condenado y dejó de ser diputado. Y los otros diputados tuvieron que cuadrarse. Sí. Pues si no se cuadraban, ahí estaba el ejemplo. Te va a pasar lo mismo de Mario Miller. Aquí igual yo pienso. Aquí ese es el trasfondo político. De que perseguían condenar al doctor, pero también era un ejemplo. Mensaje claro. Un mensaje claro. Jueguen con la cadena, pero no le toques el rabo al tigre. Pero lo cierto es que, bueno, ahí está el caso del doctor Arquesio Arias. Mucho se está diciendo en redes, pues incluso hay protestas en los alrededores de la Asamblea, pues tratando de intimidar a quien vaya a tener ese caso en segunda instancia. Que creo que es definitivo, ¿no? Hablando del tema jurídico, el lunes era la audiencia de Blue Apple, ¿no? El famoso caso, expediente... Otro caso inventado en medios de comunicación. Sí, el expediente de Blue Apple, ¿no? Al final, la jueza, Valoisa Martínez, tuvo que suspender el proceso porque casi la mayoría de los abogados se acogieron a la fecha alterna, pero ahí hubo personas que, a mí, por ejemplo, que estaba como abogado ahí, no se me ha dado copias, ni siquiera de la vista fiscal. 250.000 de páginas, ¿no? Sí, a otro abogado tenía COVID, los otros abogados tenían otras audiencias a la misma hora. Bueno, al final ella... ¿Pero ella dónde iba a meter tanta gente? Bueno, esa es una de las cosas que yo me dediqué a denunciar en la misma audiencia. Incluso llevé una cinta de medir porque no se estaba cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Entre un abogado y el otro no había el espacio de 2 metros. Y de hecho, entre los fiscales, ni de medio metro, estaban juntos los 7 que llevaron. Al final, después de todo el cuestionamiento que se le hizo de que estaban violando las medidas de bioseguridad, la jueza decidió abrir otra sala de audiencia y bueno, la mitad se fue para allá, incluyendo 3 fiscales porque querían que los abogados sustitutos se fueran allá, pero los fiscales sustitutos se habían quedado. Pero bueno, es difícil, mira, es muy difícil en épocas de pandemia hacer una audiencia con tanta gente sin quebrantar las medidas de bioseguridad. Que lo quebranten nosotros, los particulares. Y nos multan. Y nos multan, pero que un tribunal, que una jueza no dé las garantías de bioseguridad, eso definitivamente es inaceptable. Al final yo creo que ella entró en razón, suspendió la audiencia de Blue Apple y exige que para la audiencia alterna que va a ser en el mes de agosto, no solamente llevemos mascarilla, sino que además pantallas y que se cumpla con la distancia de los 2 metros entre abogados, entre fiscales. Ahora, una cosa que me pareció interesante, los 220 y tantos tomos lo pusieron rodeando el estrado de la jueza. O sea que si alguien iba a salir ahí infectado de COVID iba a ser la jueza misma. Porque todos esos pocos tomos sucios, manoseados, tocados por gente afectada por el COVID, todos estaban alrededor de la jueza. Así que, señora jueza, cuídese, cuide su salud. Bueno, igual lo del caso Odebrecht, nace cojo. Ahora echaron para atrás para que folien. Foliarlo, sí. Y bueno, ya está de nuevo en el RUE. Y todavía no han terminado de verificar la totalidad de los tomos porque estaba mal foliado. Esa es la labor del Ministerio Público. Sí, hace todo mal. Todo mal y después le echa la culpa al juez. A veces yo pienso que hay perversidad aquí. Claro. ¿A quién quieren salvar?
Hombre, ¿a quién más? Ah, bueno. Al que está tranquilo en Punta Barco, que Exacto, nadie le diga exacto. absolutamente Pero bueno, el nada. problema que ellos tienen que para salvar a Varela tienen que salvar a todos los 82 que están ahí. ¿Cómo va a ser? Para salvar a Varela y no dejar Bueno, y dejar Varela a los otros. y a su comitiva, porque No, acuérdate no, que a con Varela y a su implica grupo. A Duá, implica a todos los demás panameñistas que están metidos en este expediente. Sí, así que... Lo que sí, Alejandro, pues RM se pone en marcha esta semana. Se Sí. puso en marcha esta semana, pues haciendo una especie de inventario de todos sus posibles candidatos para el 2024. Así, los puestos de elección de representantes, diputados y alcaldes. Hay mucha gente que va a participar. Incluso hay alguna gente que está en otros partidos actualmente Sí. y que dicen, hey, denme en tiempo que yo Más en temprano tiempo que oportuno, tarde. más temprano que tarde, me iré para allá, incluyendo algunos diputados, Sí. que no van a dejar de ser diputados, y algunos alcaldes, que no van a dejar de ser alcaldes en este momento y van para allá. Y bueno, nosotros estamos muy contentos. Hubo una campañita ahí en contra de nosotros con unas inscripciones menores y bueno, nosotros en un día repusimos ese trabajo que hicieron, empezaron a comprar gente. Casi 2.000 personas Sí, empezaron inscribieron. a comprar gente, a ofrecerle. Bueno, lo interesante de esto es que los que estaban comprando conciencia representaban una facción. Entonces, ¿sabes que en el partido de Rómulo Rux hay dos facciones? Sí. Y entonces, Bueno, así hoy- lo que hoy- le hicieron a Ricardo Martinelli lo traicionaron los mismos diputados. Hoy estaban Hoy salieron respaldando retratados todos con con Yanivel Yanivel Ábrega. Ábrega. Así que Rómulo Rux va a recibir Un plato entero medicina, en vez de una cucharada va a recibir el plato completo, sopero. de su propia medicina. Bueno, esto por el lado del partido Realizando Metas, que también va a abrir libros. Sí, ya abrimos los libros. Ya se abrieron. Ya abrimos los libros. En algunos lugares el Tribunal Electoral ha habilitado una especie de cajeros, pero no son automáticos. Sí son automáticos, Sí. pero no para sacar dinero. Son cajeros para inscribirse. Son muy pocos. Así que la mayoría de las inscripciones las vamos a hacer desde los celulares con la plataforma Tribunal Contigo. Y ahí vamos a tratar, el Tribunal Electoral ha prometido aumentar la cantidad de personas, porque tú llamas y te contesta un funcionario. Es un call center, sí. Sí, es un call center, pero demora mucho entre una llamada y otra, o sea, entre una inscripción y otra. Y el Tribunal Electoral ha prometido aumentar el personal para que nosotros podamos inscribir adecuadamente. Yo diría que no es una cifra irrealizable a corto, pero 200.000 personas. mínimo vamos a recoger 200.000 personas. ¿Sí? ¿Hasta qué más o menos qué fecha van a tener para recoger esa? Es que no estamos apurados tampoco, Claro. porque En medio de una pandemia menos. el eje central del partido Realizando Metas no es lograr las inscripciones. De hecho, cuando Ricardo Martinelli ganó las elecciones Era el partido más en el 2009, tenía 120.000 inscritos. El PRD tenía 600.000 2.000. y él ganó y el PRD perdió. De hecho, también estos días me estaba contando don Ricardo que durante el periodo en que él fue presidente y tenía un rating bien alto, creo que en una ocasión en las encuestas, él salió por encima del PRD, pero el PRD siempre ha registrado. Ahora, en votos el PRD es una cosa e inscripciones es otra. En la última elección, a pesar de casi los quedaron- 600.000 votos que tenía, Casi quedan inscripciones 1-1. que tenía el PRD, que es una base importante, al final el PRD sacó el 30% de los votantes solamente. Y la elección anterior, 26%. Sí, así Digamos que ese no es el eje central de la campaña. El eje central es difundir el mensaje de que frente al desempleo, Ricardo Martinelli promete empleo como lo hizo durante su gestión gubernamental, abundancia económica frente a la situación grave económica que tiene el país. Él va a hacer lo que hizo, o sea, generó trabajo, generó riqueza, generó abundancia económica y por supuesto, como él lo dice muy gráficamente, él va a volver a que los panameños tengan
billetes en su bolsillo, porque esto es lo que necesita la economía panameña, que la gente viva la época de prosperidad económica que vivió durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Otra cosa, pues, y que los martinelistas resintieron mucho esta semana fueron las declaraciones de Bobby Eisman. Mira, definitivamente que Ricardo Martinelli se ganó un enemigo poderoso Sí. al obligar a él y a mucha gente a pagar impuestos. Yo leí, alguien publicó en las redes sociales, los Varela Leaks, cómo se le pidió a... Frena de eso, pues lo publicó. Sí, a frenar eso. Fue como se le pidió a Publio Cortés, que era el director de ingresos del gobierno de Varela, que lo ayudara, que le rebajara los impuestos y eso. Ey, las necesidades del país se resuelven con los ingresos que se recogen. Si tú tienes un evasor, entonces no se van a cumplir los planes para resolver los problemas ingentes de Panamá, de seguridad, de salud, de educación. Entonces, Ricardo, pues, hizo una gestión bien productiva, intensa, contra la evasión fiscal, y eso le generó muchos enemigos. Yo creo que si queremos hacer un balance... Decíales muerta gente en televisión pública. Bueno, ¿sabes? pero ¿qué tú vas a esperar de estas cosas, pues? De estas cosas de gente que solamente está en política por sus intereses económicos, que solamente se relaciona con los gobernantes para beneficiarse de alguna forma económicamente. Yo, por ejemplo, leí, alguien refrescó la memoria de muchos panameños, los comentarios que hizo en el 2005 Ernesto Pérez Valladares sobre este personaje, y de verdad, yo quedé sorprendido, porque tú sabes que yo no había leído en el 2005 esa información. Ah, ¿no? Y yo leí cómo reflejó fidedignamente el carácter y la naturaleza de este personaje que quiere venir a cuestionar a Ricardo Martinelli. Cuando se van al mall de Albrook o a cualquier mall, la gente lo va a repudiar y a Ricardo Martinelli lo va a aplaudir. Pero, es decir, llega un momento en que ya pasa de la enemistad política o de la adversidad a un odio personal. Es decir, Sí, y lo sí, que sí. se han ensañado contra Ricardo Martinelli es eso, una cosa que ya va más allá que incluso pues pierden compostura con frases tan poco atinadas, y yo creo que poco dice de su caballerosidad alguien que habla de esa forma y Poco, dice eso que dijo muy el señor poco, Eisman. muy poco. Y en el camino se ganó una querella penal. Sí, ¿Ah, sí? sí, ya la estamos preparando. Ahora no puede venir con el subterfugio de que yo no mencioné el nombre. Que No, él no, me sí lo refer- dijo, sí lo dijo. Ah, Lo lo dijo, dijo. nombre y lo dijo, apellido, Sí, sí. sí, sí. Y no solamente eso, la fiscalía había cerrado 2 casos. ¿Ah, sí? Sí, porque decían que Ricardo Martinelli no le habían mencionado el nombre. Bueno, con este caso no solamente metemos una querella penal, sino reabrimos los otros 2 casos que teníamos, que nos cerró la fiscalía. Un archivo provisional Claro. se abre con una nueva prueba. Entonces, se ganó pues 3 casos. 3 casos. Tenía 2 cerrados, 1 abierto, Ahora tiene ahora 3. tiene 4. El que tenía abierto, el nuevo, y 2 que se cerraron. Y bueno, eso es. ¿Y qué sigue ahora para este fin de semana? ¿Movilización de Realizando Metas? No, nosotros todavía estamos en la etapa organizativa. Hay muchas inscripciones, pero son espontáneas. Espontánea. Son por iniciativa propia de mucha gente. Nosotros estamos organizando toda esta semana y la próxima. Va a haber reuniones de organización electoral. Sí. ¿Ok? Porque nosotros definitivamente aprendimos algo de las elecciones del 2009. Nosotros tuvimos que hacer una alianza cuando éramos parte de Cambio Democrático para lograr un 63% de los votos en las elecciones. ¿Ok? Ahora nosotros queremos tener la estructura propia para lograr un 63% o más sin necesidad De una alianza. de una alianza de subsistencia, porque eso fue lo que pasó en el 2009. No, quiero una alianza Nosotros para asegurar el triunfo. aseguramos
el resultado. Ahora vamos a asegurar el resultado con una alianza de simpatía, no una alianza de asegurar el triunfo, porque definitivamente eso lo logramos con una organización fuerte y estamos en el camino, en la construcción de esa organización electoral Porque, fuerte. bueno, es que también tienes que tomar en cuenta que, visto a vuelo de pájaro, si Rómulo Rux pierde la elección por propias incapacidades de cambio democrático, Sí. por propias penas y, Y- falta y- de organización propia. Y una de las deficiencias que yo estoy seguro que en algunas mesas de votación él ganó. No, y no había representantes. Y las actas Sí. reflejaron otra cosa y el Tribunal Electoral, algunos magistrados estaban al servicio, no de él, sino en contra de él. Pero con una estructura de organización electoral fuerte, No pasa compacta, integrada, de integración territorial. Y sobre ¿Me todo, explico? Entonces nosotros, cualquier alianza va a ser de simpatía, no para asegurar resultados. bueno, ojalá así sea. Don Alejandro Pérez Saldaña, como todos los miércoles, bueno, Roniel Ortiz hoy tendría algún compromiso personal. Así que a todos, gracias por su Yo audiencia. quisiera saludar ¿A quién, hombre? a doña Marta Martinelli. Sí, hombre, que siempre ve este... Que ya no se me pasa, doña Marta. Saludos a usted. Saludos. Y quiero saludar también a Luis Estrada y a todos los que organizaron este fin de semana un acto en Gatuncillo, provincia Sí, de Colón, en Colón. corregimiento de San Juan, donde fue muy concurrido, muy vistoso y ojalá Luis tenga la capacidad para lograr ser representante del corregimiento de San Juan. Saludos a los de Gatuncillo, a Realizando Metas en Gatuncillo. Así es, Eric Ciel también en sintonía. Y a todos ustedes, gracias por su audiencia.